Bienvenidos a la parte 3 de esta serie de videos de creando un API robusto con Node.js utilizando Clean Architecture y DDD. Pues aquí ven que tengo abierto nuestra API que estábamos creando en el último video, bueno, en el primer video. Aquí vemos la capa de API, la capa de config, la capa de DAL, la capa de domain y la capa de servicios. Si se fijan, nos quedamos, o sea, no hemos hecho nada con los servicios ni con el Data Access Layer. Simplemente hemos trabajado a nivel de nuestra API y configuramos nuestro container de IOC para la inyección de dependencia utilizando Awilix. Y creo que solamente hicimos esto. Hicimos un controlador de user. Exacto, tenemos un método sayHello y un método getUser. Vamos a correr para garantizar de que todo esté funcionando. Voy a abrir mi terminal. Si voy acá, me dice que está corriendo perfecto en el puerto 5000. So, si yo voy acá en el puerto 5000, Happy User, fíjense que efectivamente me aparece mi Hello World, que es el mensaje que estamos retornando. Voy a poner esto un poco más pequeño en nuestro controlador de Say Hello. Entonces, esta ruta de API User, si se fijan en nuestro archivo de routes user, eso fue lo que configuramos, que cuando le invoquen el user, se invoca el método sayHello. Bien, voy a agrandar esto y lo voy a dejar acá porque nos va a servir más adelante. Bien, voy a pausar el proyecto y vamos a continuar entonces trabajando con nuestra capa de servicios y nuestro DAL. Vamos a conectarnos a la base de datos. Vamos a utilizar una imagen local de Docker para conectarnos a Postgres SQL, y vamos a utilizar el ORM de SQLize, que por eso fue que hicimos la configuración. Déjenme mostrársela, los diferentes ambientes, en este caso development, de user, que va a ser Postgres, porque esas son las credenciales por default que te da la imagen de Docker, a excepción de la base de datos, que eso se lo pondremos nosotros. Entonces nada, por ahora eso está bien acá, en su momento lo vamos a configurar. Recuérdense que estamos trabajando con una API de una escuela, School API, y aunque se llame users, esto debería de ser estudiante, pero ok, para su entendimiento creo que está bien el ejemplo. Vamos a trabajar con la entidad usuario, que después podríamos tener tipos de usuario, es decir, un estudiante, un profesor, un director, un ayudante, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora vamos a hacer el CRUD principal de la entidad de usuario. Nada, para esto primeros vamos a ir a la carpeta de domain, nuestra capa de domain, y vamos a crear un archivo que se llame index.js. Vamos a exportar todas las entidades que tengamos acá. Yo aquí a mi izquierda tengo un proyecto hecho, que es del cual me estoy guiando, un proyecto que trabajé hace mucho, para explicar, porque ustedes saben que uno no es perfecto, hay veces que las cosas se le pueden escapar, y para asegurarme de que no pase eso, pues lo tengo aquí abierto. Pues entonces vamos a trabajar dijimos que íbamos a trabajar con nuestro dominio. Bueno, pues si vamos a la capa de dominio, vamos a utilizar un paquete de npm que se llama structure, que nos ayuda a elaborar nuestros modelos de entidades de dominio. La vamos a instalar, safe, aunque por default lo guarda, y perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo siguiente, voy a crearme una entidad, una clase, por así decirlo, de usuario, user.js. Podríamos ponerle user domain, pero por ahora va a estar así. Y perfecto, voy a requerir attributes. ¿De quién? De require, perdón, structure. Bien. ¿Qué nos va a ayudar a hacer attribute? Pues nos va a ayudar a configurar las entidades de nuestra clase como tal. Para esto vamos a crear, por ejemplo, user. Vamos a igualar esto a attribute y vamos a pasarle un objeto. Esto es una función. Le vamos a pasar un objeto. ¿Cuáles son las propiedades que queremos que tenga nuestra clase usuario? Bueno, pues debe tener un name, y eso va a ser un objeto que le vamos a especificar el tipo, que eso es una de las ventajas que nos ayuda
usar attributes que nos ayuda a especificar el tipo de dato que va a tener nuestra propiedad. Vamos a decirle que esto es required. Vamos a ponerle true. Bien, vamos a decir también que va a tener un last name de tipo string. Y eso no es requerido por ahora. Bien. Y también vamos a hacerlo así. Vamos entonces, como segundo parámetro, esto es una función que retorna una función. Entonces, a ese retorno de esa función vamos a pasarle una clase. Es un poco extraña lo admito, es un poco extraña la forma de usar attribute, de structure, perdón, pero es bien conveniente. Ya lo vamos a ver cómo funciona. Le vamos a pasar una clase usuario. Entonces, a esa clase usuario le vamos a poner un método que nos retorne nuestro nombre completo, por ejemplo. O el nombre completo del usuario. Vamos a poner get complete name. Entonces, vamos a hacer un return de this. Fíjense que el this en un caso normal no haría referencia a esta clase. Pero cuando esto se ejecute, esas entidades se le van a inyectar a la clase de usuario. So, podemos hacer esto. Last name. Bien, entonces ese método simplemente para que se ejecute. Y vamos a exportar nuestro usuario, nuestra entidad de user. Entonces ya tenemos nuestra primera entidad. Voy a cerrar esto. Ya tenemos nuestra primera entidad creada. Muy bien. Entonces, una vez hecho esto, voy a aprovechar también para crearme una carpeta de mappers. Porque recuérdense que las capas tienen entidades, aunque sea una misma entidad de usuario, por ejemplo, el usuario de mi API no es el mismo usuario de mi Data Access Layer, es decir, el usuario que yo guardo en la base de datos no es exactamente toda esa información la que yo retorno al usuario, sino que puede tener un campo calculado, como por ejemplo eso que acabamos de hacer acá. Si yo tengo, por ejemplo, un name y un last name, yo no necesito almacenar en la base de datos un campo que se llame complete name, sino que eso sería un campo calculado, un campo que juntando dos campos, obtengo el nuevo. Entonces, lo podríamos hacer de esa forma. Pues los mappers, vamos a crear una carpeta, como dije acá, se llame mappers, y vamos a crear un archivo que se llame index. Voy a cerrar esto, voy a agregar la extensión JS, claro, porque si no, no funciona. Y vamos a utilizar la entidad que acabamos de crear, vamos a requerirla, vamos a decir user, a ver, user require, vamos a buscarla, user, bien. Y lo que haremos será una función que va a mapear. Vamos a poner, por ejemplo, una entidad de, de base de datos o una entidad de nuestro servicio o cualquier otra capa que se mapee a una entidad de, de nuestro dominio. Entonces vamos a crear un método, vamos a poner module.exports, vamos a poner tu entity o tu domain entity, por ejemplo. Y nada, perdón, es que estoy un poco... vamos a retornar un objeto y voy a poner ahora, oh Dios, voy a copiar este nombre. Bien, supongamos que vamos a recibir un usuario de cualquier capa y ese usuario va a tener un name, va a tener un last name y supongamos que tenga o no tenga un ID, porque inmediatamente se guarde de la base de datos, vamos a tener un ID. Y con la estructuración de objetos, voy a extraer el ID, el name y el last name. ¿Y qué haremos? Pues sencillos, vamos a retornar un nuevo objeto de user de esta entidad que tenemos acá arriba. Y como parámetro le vamos a pasar esas mismas entidades que sacamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu domain entity? Pues nos va a mapear un user podría ser del DAL o del API o cualquiera, o de algún DTO,
a una entidad de nuestro dominio, porque esta clase es la de nuestro dominio. Entonces, perfecto. Vamos a dejar eso así por ahora. Y vamos a ir a la capa de nuestros servicios. Recuérdense que nuestra API, nuestro controlador, va a llamar a nuestro servicio. Entonces, vamos a crear primero un archivo index, como siempre, para hacer referencia al directorio de servicios una sola vez y de ahí sacar todos los servicios que queramos. Y vamos a crear el servicio de quién, de la única entidad que tenemos hasta ahora, del usuario, user.service. Y vamos a crear una clase que se llame user_service y vamos a exportar esa clase, user_service. Muy bien. Entonces, inmediatamente vamos a inyectar ese servicio que aunque no está funcionando, vamos a inyectarlo en nuestro container. Entonces me voy a crear un nuevo register acá. Recuerden que para cada una de las capas vamos a utilizar vamos a hacer un registro diferente. Entonces aquí vamos a utilizar user service como que es una clase, as class. Entonces le pasamos a nuestra entidad que aún no la ha importado, claro, pero la vamos a importar, user service. Y vamos a servir un singleton de esa clase. Una única instancia. Entonces voy a copiar este nombre. Y vamos a venir por acá. Eso lo vamos a arreglar un poquito más tarde. Y voy a hacer un require de quién. Voy a dar un poquito atrás. Vamos a ir a la carpeta services. Y aún aquí, si yo hago control space, no me aparece nada porque aún no lo hemos configurado. So, vamos a ir acá. Vamos a decir, mira, user service va, lo que va a hacer referencia es al archivo de user service con un require. Entonces, si vamos al container y hacemos nuevamente aquí control space arriba, fíjense que me aparece la única entidad que tengo configurada en el index. Entonces, no tengo que venir aquí y hacer referencia a esta entidad, sino que basta simplemente con el index. Y seleccionamos user service, que es esta entidad que tenemos aquí. La copio y verificamos de que exactamente es esa que está aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a cerrarlo. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a mi user controller, yo puedo ya recibir aquí mi user service y puedo inyectarlo y decir, mira, this user va a ser igual a quién, a este amiguito que tenemos aquí. Por lo tanto, en cada uno de mis métodos, yo puedo acceder a mi servicio que viene inyectado por inyección de dependencia, valga la redundancia. Pero ¿qué sucede? Que yo, o sea, normalmente en un caso particular yo podría hacer this y fíjense que accedo a todas mis propiedades, a mis métodos y a mi propiedad de servicio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cuando hacemos un request, Express envía una nueva instancia de, de nuestro método, de nuestra clase, pero el scope de la clase como tal se pierde. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a dar una solución temporal y después vamos a ver cuál sería la mejor solución. Porque hay que se debe ir haciendo paso a paso, porque si no se tiende a confundir. Entonces, nada, en este método de user service, básicamente lo que haremos es crear los métodos pertinentes que manipulan nuestra entidad. En este caso, vamos a crear un método primero, en esa entidad vamos a tener que utilizar el mapper del dominio. ¿Por qué? Porque, déjenme ver acá, si es exacto, vamos a tener que utilizar el mapper del domain, que lo voy a incluir acá. Ya van a ver por qué hablo de mappers. Mi domain, mappers, y aquí yo tengo tu domain entity. Muy bien, voy a aprovechar, bueno, en su momento, lo haremos en su momento, muy bien. Perfecto, vamos a crearnos entonces un método asíncrono. ¿Por qué asíncrono? Porque nosotros vamos a necesitar manipular esa data. Puede ser porque se la necesitamos enviar quizás a otra entidad, otra capa, etc. Entonces voy a crear un método asíncrono que se llama getUser. ¿Y qué va a hacer getUser? Bueno, asumiendo de que este mismo servicio se va a conectar, mi gente, a user repository, que eso no existe todavía.
y vamos a igualar lo mismo que hicimos en nuestro controlador en esta ocasión. Vamos a hacerlo acá también. Entonces, perfecto, pues aquí yo voy a tener, vamos a poner users, get users, pues yo me voy a crear una constante con mis usuarios y le voy a hacer una wait a this repository. Se supone que el repositorio va a tener un método que se llama igual, get users, que me retorna a mis usuarios sin yo pasarle algún parámetro, sin pasarle parámetros. Entonces acá yo puedo aplicar cualquier lógica, cualquier cosa, pero en este caso no me interesa más que retornar esos usuarios. Claro, yo podría validar si no hay usuarios, etcétera, cualquier cosa, pero vamos a hacerlo lo más simple, después lo vamos a hacer un poco más complejo. Entonces, me voy a crear otro método asíncrono que se llama createUser, que se supone que eso me debe retornar, me debe recibir un usuario. Al momento de usar esta función, yo debo enviar el usuario que yo quiero crear. Entonces, igual, acá es que entra el juego la entidad. Entonces, ese usuario que está acá, vamos a hacer un truquito, vamos a cambiarle el valor. Entonces, to domain entity, vamos a mapear eso a la entidad de nuestro dominio, enviándole el mismo usuario. Entonces, recuérdense que este método, si yo voy a go to definition, este método, no, acá, perdón. Este método lo que hace es que nos retorna un usuario, perdón, un usuario correspondiente a la entidad de nuestro dominio. Y nada, aquí lo tengo. Acá lo tengo. Y creo que eso lo vamos a cambiar más adelante. Sí, ya lo veo. Pero vamos a dejarlo así por ahora. Esto no es la versión final de nuestro código. Recuerden que vamos a ir paso a paso. Y entendiendo las cosas. Porque dar todo, hacerlo perfecto desde un golpe me tomaría o sea, casi un día completo. Y quizá no se entiende tan bien. Entonces vamos a ir haciéndolo bajo la marcha. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Asumiendo de que mi repositorio va a tener un método también, yo voy a hacer un await de mi servicio a un método que se llama createUser y le voy a pasar mi usuario, que ya sería un usuario de mi dominio. Entonces, se supone que eso me va a devolver, una vez que se cree en la base de datos, mi repositorio debería devolverme la entidad de mapeada, claro, la entidad de mi usuario creado, o sea, a nivel de dominio. Y eso es lo que yo voy a retornar. Entonces, yo estoy devolviendo una entidad de mi dominio, un usuario de mi dominio como tal, a mi API, a mi capa de API. Pero eso no va a ser lo que mi API va a retornarle al cliente, sino que él va a tener otro mapper que lo va a mapear con un DTO, un Data Transfers Object. Entonces, el DTO a lo mejor tenga más o menos propiedades, tenga propiedades calculadas, que realmente eso va a ser lo que se le va a transferir. Entonces, en nuestra API tenemos que hacer otro mapping. Por eso lo vamos a hacer en su momento también. Voy a guardar, simplemente ya tengo mi servicio y tengo mis dos usuarios. Y ese servicio lo tenemos inyectado en nuestro container. Bien, vamos muy bien. Entonces, voy a aprovechar a abrir esto y voy a ir al DAL. Me voy a crear una carpeta, perdón, una carpeta, directorio que se llame repositories. ¿Qué son los repositorios? Repositorio es un patrón básicamente que se utiliza para encapsular la lógica de acceso a los datos en dicha capa, o sea, una subcapa de mi acceso a datos. Hay gente que lo pone directamente así, repositories, sin ninguna capa ni nada. No está mal, esto no está escrito en piedra, como siempre digo, se puede hacer dependiendo del diseño que cada quien tenga. Entonces acá voy a crear un index, voy a hacer un module.export, bien, guardo por ahora, o vamos a hacerlo de una vez, user repository, y eso va a ser un require de un archivo que todavía no existe, pero se va a llamar user repository, exactamente, y aunque no existe, eso no va acá, aunque no existe, lo vamos a crear, user repository, perfecto. Entonces acá vamos a crear una clase que se llame user repository, muy bien.
y vamos a exportarla. Module.export user repository. Muy bien. Entonces voy a dejar esto por acá porque quiero trabajar con otras cosas y después volvemos. Después. Entonces, dentro de nuestro DAL voy a crearme un directorio que se llame Entities. ¿Y qué va a tener Entities? Bueno, las entidades del ORM que vamos a utilizar, en este caso es SQLize. Y para eso también, bueno, también además tendremos una carpeta de mappers. Y vamos a crear acá adentro un index. Muy bien. Entonces, en nuestro mapper, básicamente haríamos algo exactamente igual eh, que lo que hicimos en la carpeta de nuestro domain. Acá lo tengo, déjenme copiarlo para agilizar un poco más rápido. Y lo voy a pegar acá. Y voy a poner toDbEntity. Fíjense que estamos haciendo un export de un objeto con un método toDbEntity que va a recibir un usuario y lo va a sacar ese usuario y nos va a retornar el objeto tal cual como lo queremos para la base de datos. O sea, como lo queremos enviar crudo. No lo vamos a mapear con otra parte, sino crudo. Podríamos también utilizar nuestras entidades, pero vamos a hacerlo así por ahora. Perfecto, también voy a aprovechar para crearme un archivo que se llame index acá en entities y vamos a crear nuestra primera entidad. En este caso vamos a utilizar usuario. Vamos a utilizar users. Bien, disculpa un poco. Y voy a crearme acá entonces user.js. Podríamos utilizar the user entity o yo creo que está mejor así. Y voy a pegar esto acá, señores. Estoy exportando una función. Esto es tal cual como se definen los modelos en SQLize. Me voy a exportar una función que esa función va a recibir como parámetro, se le va a inyectar a SQLize y data types. Pero ¿de dónde sale eso? Bueno, si se acuerdan, en el package JSON, no lo hemos instalado, qué bien. Vamos a aprovechar esta ocasión y vamos a instalar SQLize. Bien. SQLize se le va a inyectar a esta función y vamos a retornar un objeto de base de datos. Vamos a comenzar definiendo el primer parámetro que es el nombre de nuestra entidad. Vamos a ponerle users, vamos a darle un plural a sí mismo. Y le pasamos un segundo parámetro que son las propiedades de nuestro objeto como tal. Es decir, vamos a tener un ID, vamos a tener un name y un last name. Entonces, al igual que structure, fíjense que acá cada propiedad recibe otro objeto. O sea, es una propiedad key value. El key va a ser ID y el value va a ser un objeto que va a tener la definición de dicha entidad. Acá le vamos a decir, por ejemplo, data types, big-int, que va a ser un entero. Y le ponemos big-int para que sea también un serial en Postgres y se vaya autoincrementando. Allow null, o sea, ¿va a permitir nulo? No, o sea, esto no puede ser, no puede ser un nullable. Primary key, es claro que esa es la primary key, el ID, y le ponemos que sea auto increment también. Tenemos name, lo mismo, un string, no se permite, bueno, si es nullable, este también puede ser nullable, este no. El nombre no debe ser nullable. Y tenemos last name igual. Acá el tercer parámetro son unos options que definen básicamente el nombre de la tabla, por si tú quieres ponerle un número diferente. En este caso vamos a dejarle user, perdón. Y tenemos un timestamp. Eso lo puse como false porque por ahora no me interesa. El timestamp es básicamente que SQLize le agrega unas propiedades a nuestra tabla de updated date y created date. Básicamente la fecha en que se creó y cada vez que se actualiza él lo va modificando automáticamente. Por ahora no me interesa. Perfecto, pues ya tenemos nuestra entidad. Pueden investigar mucho más en la documentación de SQLize y van a ver que es algo totalmente parecido a esto. SQLize Define es el método que realmente define una entidad. Entonces cierro aquí mi package o lo voy a abrir para asegurarme de que SQLize se instaló. La versión 5.2.11. Entonces, seguimos.
Voy a copiar un código enorme y lo voy a pegar en el archivo index y voy a tratar de explicarlo. Exactamente, este user string se utiliza para poner este módulo de index, de este módulo o cualquier módulo no en modo estricto para que se respeten algunas reglas. En este caso, no hay tanta complicidad, por lo cual lo voy a dejar así. Y en la primera línea hacemos require de file system, luego de path, que son módulos de Node.js nativos, vienen con el, con la instalación básicamente. Tenemos SQLize y lo puse con una letra mayúscula para simular de que es el constructor de la clase de SQLize como tal. Fíjense acá cómo lo uso. Tenemos el base name, que utilicé path para concatenar el file, el nombre de este archivo como tal. Y estoy importando de mi environment, fíjense aquí cómo comenzamos a utilizar de config, o sea, primero la ruta, estamos acá, si yo doy un paso atrás, nos vamos a colocar acá, si doy un paso atrás, perdón, estamos aquí, si doy un paso atrás, nos colocamos acá, y si doy un paso atrás, estamos a este nivel ya de la ruta, entonces aquí yo puedo navegar a config y entrar a mi environments, y como mi environment tiene el index, y el index va a ser el ambiente que esté configurado en ese momento, si es desarrollo va a ser desarrollo, si es producción va a ser producción, y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a tener la configuración de la base de datos y vamos a crear una nueva constante con config y vamos a asignársela. Básicamente tenemos otro objeto de DB vacío que vamos a ver acá que nos va a servir para importar la instancia principal de SQLize y la instancia con la conexión como tal, la conexión. Fíjense que y crea una constante de SQLize que es acá donde se configura la conexión a la base de datos determinada. Entonces, fíjense que aquí yo comienzo a hacer uso de config. Si yo borro, fíjense, él me debería ayudar como database. Tengo config username, config password, que son las credenciales para conectarnos a nuestra base de datos. Y como al final, como segundo parámetro, le paso la configuración completa por si hay algo que no lo lleve el constructor, pero sí lo quiero poner aquí. Eso son configuraciones adicionales que se hacen en la base de datos, como la configuración del connection pool, el certificado SSL, etcétera. Entonces, acá esto es algo que hace también, ese código no lo escribí yo, o sea, no es algo, bueno, algunas de las configuraciones de aquí y aquí sí, pero esto como tal lo hace una librería que yo utilizo, que voy a ver si tengo la oportunidad de enseñárselo en otro video, que cuando utilizamos database first, es decir, imagínense que tenemos la base de datos creada y a partir de nuestra base de datos, no importa en qué gestor de base de datos esté, o en qué base de datos como tal, no gestor, él nos crea los modelos automáticamente. Eso es como el Database First de .NET, igual, exactamente. Es bien chévere. Voy a ver si lo puedo enseñar un poquito más tarde, en otro video quizás. Y entonces, esto lo que, el objetivo de este código es, fíjense que aquí, que él va a leer ese directorio donde se encuentra, en este caso entities, acá. Y todos los modelos que yo cree aquí, él me lo va a importar y me lo va a mapear con la base de datos y me lo va a devolver en mi conexión. Vamos a ver dónde es útil este archivo. Yo voy a crear un repositorio, voy a dejar este código lo voy a copiar, voy a ver si puedo dejar el link del repositorio debajo para que vayan y busquen este código y lo pueden pegar también, asegurarse de que la configuración acá de los environments está correcta. Podría explicarlo, pero realmente perderíamos tiempo en cosas que no son del tema como tal. El caso es que acá, luego de la configuración, yo voy a exportar SQLize y también voy a exportar el constructor de la única instancia de la librería como tal. Y lo exporto en un objeto TV y eso es lo que exporto. Entonces acá yo puedo guardar. Entonces acá comienza la magia. Ya tenemos configurado nuestro user y tenemos configurado nuestro archivo que va a manipular las entities. Entonces, tenemos el mapper también. Y ya fácilmente podríamos venir a nuestro repositorio y comenzar a trabajar con nuestro user repositorio. Pero para esto, entonces, vamos a requerir en el constructor de nuestro repositorio, él necesita una dependencia. Para que nuestro repositorio funcione correctamente, necesita una dependencia. Es tener el objeto que le garantiza la conexión a la base de datos para manipular las diferentes entidades. En este caso, la única que tenemos que es user. Entonces,
podríamos también, déjame ver algo acá. Bueno, no vamos a hacerlo normal, como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a recibir la base de datos. La vamos a recibir, esta configuración que tenemos del index, lo vamos a recibir por inyección de dependencias. Si voy a decir, ok, mira, esto es mi base de datos y tú me lo vas a igualar acá. Entonces, yo puedo crear acá un método que se llame getUsers por ahora. No recibe ningún parámetro. ¿Y qué va a hacer? Acá entra la magia con la conexión a la base de datos. Hacemos un return de this, de la base de datos, y vemos, acá hay métodos que, o sea, son métodos que podemos ver en la documentación, pero esto es como en Entity Framework. Yo no sé por qué hago tanta comparación con .NET, pero ok, bueno, es que es uno de mis lenguajes favoritos también. Pero acá entonces, esa es la conexión, ese es el objeto de base de datos. Y como yo le decía, es lo que hace que configura todas nuestras entidades y nos las devuelve un objeto para poder tener acceso a la base de datos. Entonces, vamos a poner acá users, que fue como le pusimos a nuestra tabla. Entonces, esa configuración se crea y a través del index se va a inyectar acá. Entonces, este DB va a tener todas las entidades que nosotros nos agreguemos. Por lo tanto, users, ya estamos conectados a la tabla, a la entidad de base de datos de users. Por lo tanto, yo puedo utilizar un método que se llama findAll de SQLize y no le puedo pasar ningún parámetro. O sea, yo podría pasarle acá un word o algo, pero voy a dejarlo vacío para que me traiga todas las incidencias y la voy a retornar por ahora. Voy a aprovechar también y voy a crearme el método de createUser, asumiendo de que me van a enviar el usuario que quieren crear, el usuario mapeado. Y voy a, creo que hicimos el mapeo de ahorita mal, pero ok, lo vamos a arreglar. This, entonces acá voy a poner users igual, y hay un método que se llama create. Déjenme ver acá si puedo entrar a SQLize. Miren, estoy loco. SQLize docs, manual. Find or create. Sí, pero en este caso vamos a utilizar este. Qué bueno que lo encontré. User, create, y le pasas el objeto que corresponde. Tiene que tener exactamente las propiedades que corresponden a tu tabla en la base de datos. Y esto nos devuelve una promesa. En ese caso, acá nosotros lo que estamos retornando es una promesa. Pero si se fijan, si se acuerdan, en nuestro servicio estamos haciendo un await del método de nuestro repositorio, por lo que ese await va a resolver esa promesa por nosotros. Fíjense acá, en create tenemos un await, acá también tenemos un await. Entonces, por ahora eso está más que bien. Déjenme confirmar algo que creo exactamente. Exactamente, miren. En nuestro servicio cometimos un error ahorita, me disculpo. Acá estamos haciendo un mapping para una entidad de dominio. Entonces, nuestra base de datos no necesita una entidad de dominio. Nuestra base de datos necesita es una entidad de base de datos, de repositorio como tal. Por lo que vamos a importar el mapper que creamos ahorita, que eso se encuentra en nuestro DAL y mappers y se llama toDBEntity. Pueden poner el nombre que quieran. Y voy a cambiar este nombre por el nombre de DBEntity, porque realmente, y acá retornar create user, que es lo que realmente tenemos que retornar. Bien, resulta que cuando acá buscamos los usuarios, piensen un poco, cuando buscamos nuestros usuarios, estamos obteniendo un listado, un array de usuarios, pero con usuarios de base de datos, con los datos de nuestra base de datos. Entonces, nosotros tenemos que devolvérsela a nuestra API con una entidad de dominio. Por lo que podríamos claramente acá venir y hacer users.map, como users va a ser un array de usuarios. Entonces, los arrays tienen un método que se llama map. Yo lo explico en uno de mis videos, pueden buscarlo en el canal. Y vamos a pasarle entonces la función de toDomainEntity como parámetro, porque recuérdense que map recibe un callback. Entonces, como este callback va a recibir un usuario, map le va a pasar un usuario y se va a ejecutar esta función. Y se va básicamente a retornar nuestros usuarios mapeados a la entidad de dominio.
Bien, falta inyectar nuestro repositorio, nuestro container, que aún no lo tenemos. Voy a copiar esto, voy a ir al API, nuestro container, voy a copiar esto, user repository. ¿De dónde? Pues eso va a venir de mi DAL repository. Y acá vamos a ver si me ayuda. User repository, exactamente. Entonces vamos a decir, hey, mira, oye, brother, cuando register, bien, cuando te soliciten un, ¿qué estoy haciendo? Cuando te soliciten un user repository, tú lo que me vas a inyectar es un objeto de mi clase user repository como un singleton. Entonces ya básicamente podemos hacer uso de nuestro repositorio en las diferentes clases que lo requieran. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos que inyectar, voy a aprovechar para todo lo que tiene que ver con el usuario, ponerlo acá. Por ahora eso podríamos también, estas rutas son comunes, vamos a ponerla aquí. También necesitamos inyectar, recuerden, la configuración de nuestra base de datos, que aún no lo hemos hecho. Entonces podríamos muy bien decir aquí, por ejemplo, que esa constante de base de datos va a ser igual a nuestro archivo que tenemos en nuestro DAL, en nuestro entities, que hay un index, si se fijan, hay un index, y ese index es el archivo que configura todas nuestras entidades y nos las mapea con la entidad de base de datos para poder hacer uso de ellas. Entonces voy a hacer otro register. Creo que me estoy aquí ya exagerando. Voy a poner, lo voy a mover acá. Poner una coma. Podríamos hacerlo por entidades. Bueno, eso lo vamos a arreglar después. Por ahora voy a dejar DB y vamos a inyectar eso como un objeto. O sea, vamos a inyectar eso as value. Déjenme ver. Muy bien, as value. Y vamos a pasarle la DB para que cada vez que me soliciten un DB, él me lo inyecte. Que ese fue el nombre que le pusimos. Si se acuerdan, en nuestro repositorio. El nombre DB. Nuestro user repositorio requiere la DB. Y va a ser inyectada. Bien, bien, bien. Entonces creo que vamos bien adelantado. Creamos nuestro servicio con su mapping. Bien. Nuestro servicio se conecta con el repositorio. Bien también. Voy a simplificar todo esto y voy a intentar correr el proyecto a ver si tengo un error. Y si se fijan, se quedó en main acá abajo. Significa que no hay ningún error y mi API sigue corriendo en el puerto 5000. Pero vamos ahora a comunicar entonces los métodos de nuestro controller con, claro, nuestro servicio. En vez del método sayHello, vamos a poner getUsers. Perfecto. Y acá, en vez de getUsers, de retornar un mensaje de Hello World, vamos a obtener nuestros usuarios de nuestro servicio. Este método debería de ser asíncrono, ya que tenemos un método asíncrono en el servicio y nos retorna una promesa. Entonces vamos acá a decir this user service get users. Se llama get users, nuestro método. Y vamos a retornar un objeto anónimo que diga error, por ejemplo, false y payload. ¿Cuál va a ser el payload en este caso? Nuestros users. Simplemente. Error es porque no hubo ningún error. Entonces es una buena forma para que el equipo de frontend, por ejemplo, o nuestro cliente simplemente pueda garantizar. Eso no garantiza de que siempre vaya a funcionar bien. Ya vamos a ver casos un poco exagerados más adelante. Bien, y aquí tenemos nuestro método de createUser que debe recibir request_response. Damos aquí a almacenar nuestro createUser que va a ser un await de this createUser. ¿Y qué vamos a requerir de acá?
vamos a hacerlo, para hacerlo un poquito rápido, debo sacar del body, voy a enviar completamente el body, que se supone que son los datos de nuestro usuario por ahora. Claro, eso lo vamos a validar después. Y voy a hacer un return de un rest send. Yo podría poner un status acá, por ejemplo, y poner 200. Pero cuando usamos el método send y no indicamos el status, él por default toma un 200, un OK. Entonces, hubo un error false y el payload, ¿cuál va a ser? Create user. Bien, ya tenemos nuestros métodos. Entonces, estos métodos tenemos que garantizar de que haya una ruta que lo mapee bien. O sea, que cada vez que me tiren a mi ruta con los métodos, en este caso es un post, esto es un get, debe de existir. Entonces voy a ir acá y veo que para el get ya este método sayHello no existe. Entonces el método ahora se llama getUsers. Pues voy acá y cambio sayHello por getUsers. Voy a copiar y cuando me hagan un post a esa misma ruta de users, vamos a entonces create user para que se invoque. Y aquí tenemos esto bien. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando, de hecho, voy a ver si lo puedo probar. Voy a ver si lo puedo probar. Voy a poner un breakpoint. No, acá voy a poner un breakpoint. Muy bien. Y voy a intentar correr nuestra API. Bien. Y voy a invocar nuestro endpoint, que lo tenemos por acá. Y, qué bien, me acaba de dar un error. Y este error dice que no puede encontrar el user service of undefined. Exactamente ese es el error que quería mostrarles, justamente. Y es que, o sea, me está diciendo que no puede leer la propiedad user service de algo que está undefined. En este caso, this está undefined. Voy a comprobarlo. Voy a poner acá un console log de nada, simplemente para poner un breakpoint acá y que me dé tiempo a llegar a esta línea, que es la donde ocurre el error. Y si yo ejecuto nuevamente mi línea, él se para. Y fíjense que está justamente en el console log que acabo de poner. Si pongo el mouse encima de this, me aparece un define. O sea, él no me está viendo la inyección que estamos teniendo de nuestro user service. Porque Express, cuando invoca esta ruta, pierde el scope. Es decir, este método pierde el scope al que pertenece. Entonces, y yo he hablado sobre esto cuando queremos recuperar un scope o especificarle a un método que se ejecute un scope específico, podríamos utilizar la función bind y pasarle el scope que queremos. Fíjense cómo ya me dice acá, me dice this arc, o sea, el scope. ¿Y qué scope queremos? Bueno, el scope de user controller. O sea, yo quiero que cuando él me haga referencia a this, él sepa que es un objeto de mi clase de user controller para que pueda encontrar la inyección del servicio. Luego le voy a mostrar una mejor solución para esto, porque realmente no es agradable tener que estar poniéndole bind a todos los métodos, pero simplemente por ahora, para que se entienda, vamos a intentarlo. Entonces voy a ejecutar mi método otra vez de users y fíjense que ahora el this sí me controla, sí ahora lo reconoce, me dice, hey mira, esto es un user controller, por lo tanto, él tiene acceso a la propiedad de user service. Y user service tiene acceso al repositorio, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo bajo la marcha. Ahora no lo voy a seguir ejecutando porque si voy a get users me voy a explotar porque aún la conexión no está hecha a ninguna base de datos, que eso es lo que deberíamos de hacer ahora. Entonces, para esto vamos a utilizar Docker. Podemos entrar al Docker Hub. Bien. Y en este caso vamos a buscar Postgres. Perdón. Docker Postgres, porque eso se encuentra en el Docker Hub. Esa era la página principal de Docker. Fíjense, hub.docker. Entonces, esa imagen, para los que no conocen Docker, Docker es un contenedor que básicamente lo que va a hacer es que nos va a encapsular las dependencias de Postgres SQL para yo no tener que instalarle en mi sistema operativo, en mi host local. Entonces, vamos a tener, como quien dice, una instancia pequeña de un sistema operativo, en este caso creo que es Linux. Creo que es Linux, sí, exactamente. Y
vamos a tener entonces una base de datos temporal para hacer pruebas. Eso perfectamente podría crearse una imagen y desplegarse a producción. Pueden aprender mucho más. Voy a ver si comienzo una serie de videos hablando de Docker también un poquito más adelante. Eso es bastante útil, específicamente para nosotros los desarrolladores backend. Ok, nada, vamos a esa imagen, vamos a hacer un pull. Vamos a venir acá. Yo puedo venir a mi terminal, pero en caso de pueden utilizar cualquier otra. De hecho, vamos a hacerlo desde la misma terminal de Visual Studio. Simplemente presionando terminar, voy a abrir una nueva acá. Hay un comandito que yo tengo aquí preparado que lo vamos a ejecutar. Se lo voy a dejar también en la descripción del video. Lo voy a copiar para que lo entendamos. Y es el siguiente. Tenemos como, bueno, claro, deben tener instalado Docker en su computadora. Para esto van a la página principal de Docker y siguen las instrucciones para la descarga. Creo que acá lo muestra. Ponen Docker, download. Y dependiendo de su sistema operativo, lo descargan. Windows, Mac, también está para Linux, claro, etc. Una vez que tengan Docker instalado, vamos a utilizar el comando docker run y vamos a pasarle con parámetro el D de daemon, el "-p de port. Vamos a decir, hey, mira, con el puerto que tiene la imagen de Docker que vamos a tener de Postgres, sale por el puerto 5432. Pues mapéalo con el puerto 5432 de mi host, de mi computadora. Eso quiere decir dicho que el puerto 5432, que es el puerto por default de Postgres, va a estar apuntando a esa imagen de base de datos de Docker con Postgres. Entonces acá le voy a poner un nombre que se llama myPostgres, por ejemplo. Le voy a poner acá un parámetro Postgres. Esta es de environment. Entonces tenemos acá el Postgres password. Eso está en la documentación. Yo la cerré. Pero podemos venir acá. Postgres. Fíjense acá. Postgres password. Postgres user, etcétera. Postgres DB, etcétera. Pero por ahora simplemente me interesa el password. Le voy a poner my secret password. Fíjense que my secret password es la contraseña que utilizamos. Nuestro config. My secret password es la misma. Ojo, tienen que tener eso presente. Y tenemos Postgres, que va a ser básicamente el usuario de nuestra base de datos. El dialect, como yo mencionaba, es indicándole al ORM, a SQLize, de que es una base de datos de Postgres. Y nada, entonces déjenme garantizarme de que tengamos Postgres instalado, o sea, también ya lo habíamos instalado, pg. Y voy a ejecutar este comandito, voy a presionar Enter. Si se fijan, yo tengo una extensión aquí en Visual Studio que me ayuda bastante de Docker y voy a ver los containers y fíjense que tengo un container acá de Postgres corriendo. Si doy clic derecho, menciono Show Logs, él me dice, hey, mira, yo estoy escuchando por el puerto 5432, que es el puerto que tenemos mapeado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mi gente? Pues perfecto, ya teniendo la base de datos corriendo, pues yo voy a utilizar un gestor, se llama SQL Studio Pro, podemos utilizar cualquiera, y voy a hacer una nueva conexión a Postgres. Y le voy a decir que el server, ¿verdad? O el host es localhost. Valga la redundancia, le voy a decir el puerto por default lo adquiere. Acá tenemos Postgres como username y como password tenemos my secret password. Si yo hago save y busco localhost, fíjense acá cómo me aparece localhost. Esta fue la que acabamos de crear porque no le pusimos ningún nombre. Entonces, si yo me conecto a esta, voy a tables, solamente me aparecen las tablas. Voy a poner esto un poquito más grande. Las tablas que tiene Postgres por default. Yo podría venir básicamente acá y crear un query. Ahora le digo que es Postgres, la base de datos. Y crear cualquier base de datos, pero eso no lo voy a hacer yo, eso lo va a hacer el ORM, SQLite en este caso por mí. Entonces para esto, voy a cerrar esto acá, también esto, también esto.
Entonces, tenemos que inicializar en algún momento y decirle a SQLize que linkee estos modelos que tenemos. Después les voy a enseñar lo de migration, etcétera. Estos modelos que tenemos inicialmente tienen que llevarse a la base de datos para que se cree una tabla, se creen los campos que tenemos acá. En este caso, una tabla. Tenemos una configuración de users en nuestra base de datos. Que verifiquen la documentación de que acá, en vez de user, es username. Eso está en el archivo de development. Tienen que cambiarlo en todos, dependiendo del ambiente, claro. Y también el de QA, perfecto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que teníamos un error ahí. Entonces, lo segundo es que, bueno, déjenme abrir uno de estos mismos que teníamos abierto. Y fíjense que estamos, en cada uno de los ambientes, estamos invocando una base de datos diferente. Pero esa base de datos no existe. Bueno, SQLize podría crearla por nosotros, pero vamos a crearla. Vamos a venir, por ejemplo, yo estoy conectado acá. Ustedes pueden escribir el query de create database, pero yo voy a venir acá, que es más rápido, voy a escribir school dev, que en este caso es la única que nos interesa, la de desarrollo, ¿verdad? Y no tiene nada. Fíjense que el table aparece completamente vacía. Entonces tenemos que sincronizar, como decía ahorita, lo que tenemos acá, nuestras entidades, con la base de datos. Para eso vamos a venir al index. Voy a cerrar todo y me voy a quedar solamente con el index. Hoy, le di donde no era. Index, muy bien. Y vamos a venir acá. Esta línea yo la puse. Vamos a resolver nuestra base de datos. O sea, la inyección de dependencias que tenemos en nuestro contenedor, tenemos una configuración para nuestra base de datos. Vamos a resolverla indicando que queremos esa base de datos. Vamos a venir acá a Start. Y como fíjense que estamos usando el método catch, es porque start nos devuelve una promesa, porque es un método asíncrono que está en la clase application, la clase startup, perdón. Entonces podemos venir acá y decir then, ok, luego de que el servidor inicie correctamente, yo quiero que tú me hagas una función asíncrona como segunda tarea para que todo esté funcionando bien. Y hazme un await de db, que esta es nuestra configuración, nuestro archivo index. Recuérdense que tiene la configuración de todas nuestras entidades. De hecho, déjenme ir a enseñárselo. Y fíjense que estamos devolviendo, perdón, acá, SQLize, que es la conexión, y SQLize el constructor. En este caso me interesa SQLize en minúscula. Y vamos a utilizar un método sync de SQLize para sincronizar lo que tenemos con nuestra base de datos. Entonces, simplemente con el hecho de yo correr esto y haber arreglado nuestro username, si yo presiono F5 y abro mi debug, fíjense que mi debug console, fíjense que aquí él ejecutó un query y puso que me cree si no existe la tabla de users. Eso no lo hice yo, eso lo hace SQLize por nosotros. Pero no obstante, si yo voy acá y ahí refresco mi servidor y veo mi base de datos de SchoolDev, fíjense que aquí hay una tabla que se llama users. Y esa tabla tiene un ID que es de tipo big-int y no es nulo. Tiene un name que no puede ser nulo y tiene un last name que es nullable, porque eso fue exactamente lo que configuramos en nuestra entidad. Mírenlo acá. Es exactamente lo mismo. Entonces, simple. Ya tenemos nuestra conexión. Pausé el servidor. Entonces, podríamos comenzar a probar. O sea, es decir, tenemos nuestro controlador acá. Vamos a crear un usuario. Para eso voy a abrir Postman. Lo tengo por acá. Voy a poner a correr nuestra API. Me voy a poner un breakpoint acá. Voy a poner Postman. Voy a decir, hey, mira, Postman, yo quiero que tú me hagas un post. ¿A dónde? A localhost, perdón, en el puerto 5000, muy bien, que es el puerto en que estamos corriendo, recuerden. Y a API user. Bien, ¿y qué tenemos que enviar? Pues vamos a ir a la pestaña de body, vamos a darle a row, vamos a enviarle un JSON.
un objeto de JavaScript. Muy bien. Y vamos a enviarle un name. En este caso, me voy a dar payola, como decimos aquí en Dominicana. Y le voy a enviar un last name. Solamente eso. Si yo envío estas propiedades a este endpoint y presiono, fíjense que mi body corresponde exactamente a lo que yo envié por Postman. Pero ese mapeo al body se está haciendo gracias a que estamos utilizando, si se acuerdan, body parser, que lo configuramos como un middleware en nuestro server. Estamos utilizando body parser. ¿Dónde fue que lo configuramos? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Routes, exactamente acá. Routes, tenemos body parser que me parecía JSON, lo que yo le envío. Luego compression está ya haciendo su magia desde el principio. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Todo el rompecabezas armado. Entonces estamos en nuestro controller. Fíjense que this, él sabe quién es service. So, si yo voy acá, a este método, voy a mi servicio y pongo un breakpoint acá, específicamente luego de que se haya mapeado a una entidad de base de datos, yo le doy acá a F5, algo ha salido mal. Vamos a ver. Vamos a ver qué ha pasado. Dice not null violation. Username. Users.name. Esta validación viene porque yo creo que estoy inyectando algo que no es. User controller. User service. Create user. Service. User repository. Acá tengo create user. Pero no me fijé si él llegó acá. Voy a volver a probar. Voy a quitar el breakpoint de acá porque ya vemos que se ejecuta. Lo vuelvo acá y él entró acá. Muy bien, a create user de mi service. Esta entidad ya es una entidad de base de datos. Tiene el ID undefined porque yo no le envié un ID. Recuerden que nuestro mapping, nuestro mapper nos mapea. Entonces, a create user acá, nuestro repositorio, voy a ir allá. Bien, y voy a poner un breakpoint aquí. Y voy a ver qué me está recibiendo nuestro create users. Me está recibiendo un usuario que se llama name, last name y ID. Entonces, el método create no le estamos enviando nada, claro que va a explotar, como decimos acá. Entonces, así de fácil, volvemos a ejecutar. Y vuelvo a enviarlo. Bien, voy a poner acá un return para que vean que efectivamente guardó en la base de datos, es súper rápido. Fíjense, tenemos ID 1, tenemos isNew false. Ven que tenemos más entidades, más propiedades que realmente son de base de datos que no nos interesan. Entonces, por eso es que hay que mapearlo. De hecho, acá tenemos que mapearlo a una entidad de dominio. Por ahora no lo hicimos, lo haremos un poquito más adelante. Pero si yo doy a return, fíjense que aquí tengo la respuesta de mi controller. Tengo que es false, o sea que no hubo ningún error, y mi payload tengo exactamente la información. Es decir, si yo hago un get de esta misma ruta, algo ha salido mal, claro, que es user, perdón, disculpen, no puedo utilizar la destructuración porque no estoy devolviendo un objeto, sino, bueno, estoy devolviendo un objeto, no un objeto dentro de un objeto. Entonces, por eso es, si probamos nuevamente, fíjense que ya acá él lo encuentra. Esta es la entidad. Entonces, si devuelvo exactamente acá, fíjense cómo tengo ya mi usuario, Marrun User. Entonces, tenemos ya dos métodos que están funcionando y conectados con nuestra base de datos de Docker. Claro que está corriendo acá en nuestro container, básicamente. Entonces, eso ha sido todo por este video, para no alargarlo mucho más, porque ya hemos hecho bastante cosas. Voy a subir el código al repositorio y voy a dejar el link debajo del video. Recuerden darle me gusta al video y suscribirse al canal y compartirlo con quien sea que esté interesado en aprender tecnología. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Eso ha sido todo de mi parte.